Bienvenidos a todos los que de a poquito se van a ir sumando. Estamos esperando que se conecten. Espera el invitado todavía, no lo vamos a presentar todavía. Hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad que le agradecemos muchísimo su tiempo también. En medio de todo este contexto que estamos viviendo, bueno, nos abre las puertas de su casa a través de la cámara y es un honor tenerlo. Ya lo conocemos, Vecinos en Acción lo conoce hace muchos años, de toda su trayectoria, al igual que él también conoce a las de la asociación civil, en este caso Vecinos en Acción, que una vez más los invita a ustedes desde casa a formar parte de este ciclo de entrevistas, de diálogos que hacemos con diferentes referentes del deporte, de la salud, de la economía, bueno, de muchísimos temas sociales también, por supuesto. Mi nombre es Nicolás de Brasi, voy a ser el moderador de esta charla. Hoy vamos a hablar, en minutito ya lo vamos a presentar bien, pero para que lo vayan conociendo, Arturo Flier, él es psicólogo social y sociólogo, además secretario de Integración Comunitaria de la Municipalidad de San Isidro, entre un extenso currículum que más adelante vamos a desarrollar. Antes de presentarlo, es momento de presentar a la presidenta de la Asociación Vecinos en Acción, en este caso, Vilma de Brasi. Vilma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Qué tal todos mis queridos amigos? Siempre acompañándome, eso para mí es un placer, es la fuerza que nos da, la energía necesaria para continuar. Gracias, Sofi, y gracias a todo el equipo de Vecinos en Acción. Siempre, Arturo, para mí, yo dije, mira, la verdad me sorprendí porque de cuando empecé a leer el currículo, digo, no termino más, pero lo que me cautivó de él fue cuando lo conocí con una voz tenue, segura, pero tranquilo. Y eso me gustó, es como que empezó una empatía que tiene mucho que ver cómo se dicen las cosas, la forma y las intenciones. Y las intenciones fueron, bueno, fueron muy buenas, ¿no? Porque acá estamos justamente, de poder compartir temas de mucho interés social. Sabemos que hay mucho Zoom, que hay mucha gente que dice, ay Dios mío, ¿cuánto Zoom tengo? Bueno, esto pasa, y ahora, como también uno está trabajando, también hay coincidencias de horario. Pero lo importante es que todo lo que diga Arturo, esto va a trascender, así que eso te lo digo para vos, Nicolás. Y por otro lado, ya los que nos conocen, nosotros tenemos una forma de proceder, que es ayudar, colaborar con la sociedad, tratar de que nos toquen temas que uno pueda llegar a debatir con mucho respeto. Si de pronto no compartimos la misma idea, no importa, porque uno se retroalimenta con las diferencias. Y bueno, y con Arturo Flier encontré todo ese conjunto. Y la verdad que gracias a Arturo yo estoy muy complacida y muy bien. Nunca me condicionó a nada, nunca. Y eso es muy importante. Así que gracias, Arturo. Muy bien, gracias a Vilma. Ahora sí, bueno, lo vamos a presentar a él. Antes, aclararles que esta charla de Zoom está siendo grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Vecinos en Acción en YouTube y suscribirse, así nos siguen acompañando y pueden ver los distintos videos de charlas de Zoom anteriores. Bueno, ahora sí, ¿cómo presentarlo? Él me va a saber decir mejor, pero bueno, además de lo que decíamos, ¿no? Psicólogo social y sociólogo, es secretario de Integración Comunitaria de la Municipalidad de San Isidro, fundador del Centro de Discapacidad y coordinador general del colectivo de discapacidad y promotor del Club de Empresas e Instituciones comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad y prevención de adicciones. Arturo, es muy extenso. Yo voy a seguir nombrando porque vale la pena en realidad destacar el trabajo de él. Investigador y consultor de políticas y de comunicación, cooperó además con proyectos en la cooperación internacional, proyectos en la Unión Europea, América Latina, es referente oficial del programa Desarrollo en conjunto con el Obispado de San Isidro. Ahora sí, por ahí me quedé corto. Arturo Flier, muchas gracias por sumarte. Un aplauso para él. Por tu tiempo, está silenciado, Arturo, a ver. Ahora sí se oye, ¿no? Bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Mi ¿Me agradecimiento. faltó agregar algo? Perdón, me quedé corto, me faltó decir algo más. No, uno cuando se habla de uno mismo, uno empieza como a ruborizarse, a pedir por favor, terminar, dejar, no importa. Arturo, ¿cómo estás en tu casa? ¿Cómo afrontás la pandemia, la cuarentena? Lo primero que quiero preguntarte, si sos de la tecnología, sos de hacer Zooms, ¿cómo estás manejando tu trabajo en este contexto? Sí, necesariamente sí. Además, de hecho, yo creo haber sido uno de los primeros teleworkers o teletrabajadores. Estoy hablando de la etapa antidiluviana, de cuando apareció el fax, imagínense ustedes. Yo dije, esta es la mía, voy a poder, en aquel entonces trabajaba de consultor independiente y hacía proyectos aquí en el exterior. Le dije, esta es mi oportunidad de poder congeniar lo que es mi vida profesional con la vida familiar, ¿no? Comer con mis chicos, llevarlos al colegio, buscarlos y al mismo tiempo seguir trabajando, ¿no? A la distancia, en ese sentido. Así que para mí esto es muy bueno, es conocido, no por nada. De todas maneras, el hecho de no ser un millennial me hace siempre tensionarme ante la tecnología, en el sentido de decir, en algo me voy a equivocar, ¿no? Creo que la semana pasada estaba dando una charla en Mercociudades y apareció, no sé de dónde, obviamente de mi máquina, el relato de un mundial de fútbol, una cosa por el estilo. Así que, bueno, pero aprendí a reírme de mí mismo, así que no hay problemas, ustedes sabrán disculparme, pero sobre todo quiero destacar, sí, la labor de hace muchos años de Vecinos en Acción, y particularmente de Vilma, que de forma absolutamente desinteresada realmente hacen un aporte a nuestra comunidad y con un entusiasmo que contagia. Así que realmente es un placer estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, lo primero en consultarte, vos que sos un especialista en realidad en analizar los comportamientos de la sociedad, preguntarte ¿cómo hace uno para atravesar una cuarentena como lo es, ¿no? la de nuestro país, la más larga de lo que va, digamos, de la pandemia en el mundo? Y sobre todo, ¿cómo analizás vos que será el escenario, si podemos decir 2021, o post-pandemia ante esta situación? Bueno, en principio me parece que en cuanto a tu primera pregunta, es un momento de inflexión, a partir de la reflexión, precisamente, tanto a nivel personal como a nivel global, a nivel social, ¿no? En cuanto a lo personal, hay mucha gente que, bueno, el aislamiento la ha llevado a reflexionar, justamente como decíamos, respecto a lo que estaba haciendo, dejar de hacer, no estar tan entretenido, entre comillas, por obligaciones externas, se quiere, ¿no? Viajes y entrevistas, etcétera, reuniones, sino antes bien estar consigo mismo. Y esto es todo un desafío. Saber llevar la soledad es la condición básica como para poder tener un buen vínculo con cualquier otra persona. Si uno no se lleva bien consigo mismo, difícil lo haga con otro, ¿no? Y ahí viene el segundo punto, que tiene que ver con algunos no lo han tolerado, y entonces en este sentido este aislamiento y cuarentena, más allá de los aspectos económicos, también han agudizado ciertas adicciones, sean legales o ilegales, ¿tá? Ciertas neurosis también, miedos, fobias, es decir, y ha puesto también en crisis no pocos vínculos de pareja. Así que yo esto de todas formas lo veo como algo muy positivo, el hecho de estar más interiorizado y no tan externalizado, justamente como para poder barajar y dar de vuelta. Y en cuanto entonces a la parte social o a la parte sí, más global, creo que también es un momento de clivaje en nuestro rumbo como civilización. Nosotros hemos construido una suerte de leviatán jovesiano, ¿no? Es una suerte de monstruo que devora la voluntad individual. Nosotros somos como, y discúlpenme la comparación, como hámsters, que estamos dando vueltas
alrededor de una rueda, precisamente, o dentro de una rueda, sin ir mucho a ningún lado, sino alimentando a un sistema que no precisamente garantiza la libertad ni el desarrollo de las personas, ¿no? Hay una promesa, digamos, de bienestar, sobre todo material, perdón, no familiar, material, y que es inacabable, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez alguna persona rica que diga, bueno, ya está, ¿no? Con esto es más que suficiente, ahora me dedico a otras cosas? Son muy pocos los casos. En general siempre estamos como con una zanahoria por delante, ¿no? Y vamos corriendo atrás, porque el sistema mismo precisamente es un promotor de estímulos permanentes para que continúe el consumo, precisamente, ¿no? Y la producción. Yo creo que en este momento el mundo, la naturaleza, nos ha dado un cachetazo, y yo soy de los que creen que existe una inteligencia global, que la naturaleza en sí mismo tiene una inteligencia inherente, y que nosotros veníamos, fíjese que somos la única especie que va contra la misma, contra la naturaleza. Todos los demás, ¿no? Todas las demás especies, sean animales, vegetales, incluso minerales, los demás reinos, digamos, están en armonía. El único que está en desarmonía es el hombre, ¿no? Digo hombre, obviamente me refiero al género humano. Entonces, todo el tema del cambio climático, todo el tema de la exclusión social también que se va dando, tiene que encontrar un límite. Y lo ha encontrado, o lo va encontrando con esta pandemia. No obstante esto, no soy particularmente de los optimistas en cuanto a que la gente reaccione, y particularmente las dirigencias en términos generales, para decir, bueno, en este rumbo simplemente de consumo sin cesar, no se puede continuar, porque estamos contaminando el planeta. El planeta va a continuar, lo que tal vez no continuemos más seamos nosotros, porque se hace ya irrespirable, ¿no? En este sentido, hay dos filósofos, porque yo creo que este es momento, además de filosofía, es momento de replantearse nuestro sentido de vida. Para esto también sirve la cuarentena, si se quiere. Ahora la no cuarentena, ¿no? Como dicen desde el gobierno. Pero para esto sirve para decir, bueno, ¿para qué estamos viviendo y cuáles son las prioridades nuestras? Y hay dos filósofos, decía, muy de actualidad. Uno es coreano, vive en Estados Unidos, Han, y el otro es checo, Zizek, con dos posturas distintas. En tanto, Han dice, esto va a fortalecer esta situación, digamos, va a fortalecer el sistema capitalista, y vamos a un ultracapitalismo. Zizek dice, bueno, este es el límite de este sistema de convivencia, que es mucho más que un sistema de producción y consumo, ¿no? Es un sistema de convivencia el que hemos desarrollado particularmente en Occidente. Y es momento como es un momento de revolucionario, por así decirlo, que va hacia un sistema, en todo caso, más de tipo socialista, ¿no? Yo creo que hay, como decía, es un momento de clivaje, ¿no? Por un lado, creo que se está potenciando algo que es el capitalismo de plataformas, ¿no? Todas las aplicaciones, que teóricamente nos permiten mayor comodidad, e incluso hasta un cierto compartir entre nosotros, pero que por otra parte implica que la concentración es cada vez mayor. El problema que tenemos nosotros en este sistema no es la falta de recursos. Nunca en la humanidad ha habido tal cantidad de recursos, tanta riqueza producida. El gran problema es la inequidad, la mala distribución, ¿sí? Y como en una casa, en un planeta, ¿no? Hay muy pocos que tienen mucho, y la gran mayoría la paz no está ciertamente garantizada, ¿no? Hemos desarrollado
un sistema capitalista que además no va de la mano del liberalismo político. Hay cada vez mayor concentración del poder en muy pocas manos, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político. Creo que también todo este sistema de datos, ¿no? De concentración de datos, incluso de datos personales también, en muy pocas manos, lo que favorece es a un mayor control social. A pesar de estar viviendo además en un mundo globalizado, merced particularmente a Internet, creo que es la primera pandemia global, porque sabemos lo que está sucediendo y comparando lo que pasa en distintos lugares del planeta. A pesar de eso, hay repliegues de las comunidades sobre sí mismas, ¿no? Hay mayor cantidad de nacionalismos e incluso de localismos. Muchos países que están casi al borde de desmembrarse precisamente, ¿no? No se reconocen como parte de una comunidad nacional, sino en todo caso local. Y esto va muy unido, este repliegue y también la exclusión social, a la emergencia de liderazgos populistas, ¿no? Demagógicos. Porque claro, es natural ante la desesperación y prefiero a alguien que me prometa una solución ya que un camino de desarrollo paulatino, porque las urgencias mandan, ¿no? En esa Me línea... gustó lo que dijiste, Sí, perdón Arturo, me gustó No, mucho lo que dijiste sobre la naturaleza, ¿no? Digamos, a ver, el mundo no puede seguir como venía funcionando en este sentido y supongo que lo vas a adherir a lo que son el trato con los animales. Vos decís que fue un freno de mano al mundo tal como venía. ¿Puede ser que esta pandemia nos enseñó lo que necesitamos y sobre todo lo que no necesitamos? ¿También puede ser? Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Yo en este caso apelo mucho a lo que es la conciencia individual, si se quiere. Y a partir o sea, ¿quién era? Gandhi decía, cámbiate a ti mismo y cambiarás el mundo, ¿no? Entonces, cuanto mayor cantidad de personas pensemos que ese no es el camino de ser ratitas que estamos dando vueltas atrás de una quimera, ¿no? Y que demos un sentido más profundo a nuestra vida, bueno, mayor va a ser el impacto. Por eso digo, frente a ese capitalismo salvaje cada vez más concentrado, ¿sí? Yo creo que existen alternativas de comunitarismo, que no es lo mismo que comunismo ni socialismo, digamos, que tiene que ver con el reconocernos como semejantes y partes de una misma común unidad, si se quiere. Entonces, y en ese sentido hay experiencias en el mundo, y es más, en nuestro propio San Isidro también, que se van reproduciendo, experiencias que tienen que ver con economías circulares, experiencias que tienen que ver con cuidados del medio ambiente, precisamente, no el consumo irreflexivo, no el desperdicio porque sí, sino la reutilización, en todo caso, de los materiales. Digamos, es necesario ser optimistas por obligación, más que por convicción. No sé si queda claro esto, ¿sí? Fíjate vos que, creo que el día de ayer, en alguno de los diarios salía que en autopsias salen que hay personas que mueren con plástico dentro de su cuerpo, ¿no? Ya sea que lo han aspirado, sea que lo han consumido. Estamos intoxicando al planeta y nosotros, por ende, como correlato, como habitantes de los mismos, ¿no? Creo que ahí, a ver, tenemos que dar la batalla desde nuestras propias pequeñas comunidades. Y no se genera una comunidad por el mero hecho de ser vecinos. Se construye la común unidad. ¿Tá? De esa forma también pasamos de meros habitantes o vecinos a ser también, como dice la Iglesia, ¿no? Ciudadanos. Si vos querés, podemos hacer un breve pantallazo
con unas, el presidente le llaman filminas, eso quedó hace décadas, ¿no? Pero con algunos números que dan cuenta de lo absurdo, del absurdo que hemos generado. Me dice que me inhabilitaste la función de compartir pantalla, pero si me la habilitas, lo voy a agradecer. Sí, ya lo habilitamos. Ay, muy bien. A ver, decíamos que vivimos en un mundo que realmente es absurdo en cuanto a que, fíjate vos, se calcula hoy el PBI mundial en 87 billones de dólares y 7 países, el G7 detenta el 46% de la riqueza mundial. ¿Tá? El 54% restante entre más de 180 países, 7 tienen casi la mitad de la riqueza mundial. El 20% de los países más ricos tienen 150 veces más que el 20% en riqueza que los países más pobres. El promedio de ingreso es 37 veces mayor. A ver cómo voy al siguiente, aquí abajo. 3 ciudadanos no más norteamericanos, por ejemplo, y ni hay que hablar de Elon Musk y de otros, ¿no? Tienen una fortuna, solamente tomar esos 3, tienen una fortuna superior al PBI de 42 naciones, ¿tá? Donde viven 600 millones de habitantes. Las 80 personas más ricas tienen una renta anual equivalente al 50% de la humanidad. Y hay 204 millones de pobres y 90 millones en la miseria en América Ahora, Latina. Arturo, estos números son, bueno, son tristísimos, ¿no? Habla obviamente de esta inequidad de la que mencionabas. La salida de esto sería, como decís, un trabajo en conjunto entre esta comunidad. La salida se hace desde abajo, los cambios se dan desde abajo. Y solo se van a ir... digamos, se van a ir, en esto sí estoy convencido, que desde las bases si hay determinado, así como existen muchas aplicaciones, ¿no? Virtuales, digamos, tecnológicas, que han salido de jóvenes que se les ha ocurrido, o el propio Bill Gates también desde el garage de su casa, y luego se han impuesto. Bueno, el gran desafío es aplicar la creatividad evitando que sea el sistema el que coopte y lo mercantilice a esas innovaciones. Luego, si querés, podemos ver alguna de esas. Así como existe, si querés te doy un par de ejemplos nada más. Mira, a ver, uno podría pensar que el Airbnb es algo muy colaborativo, ¿no? Es decir, el sistema de poder alquilar tu casa y tener una renta y la persona que viene parar en el hogar de otro, alojarse en el hogar de otro, evitándose ir a un hotel y disfrutar de las comodidades de un hogar, mientras que la otra persona, en tanto no lo utilice, lo hace rentable, es decir, no hay desecho en ese sentido, si se quiere, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esto es una aplicación que en realidad quien tiene el rédito mayor no es la persona que alquila, sino aquel que no ha hecho más que desarrollar esa aplicación, ¿se entiende? Es el que tiene esa aplicación no pone en riesgo su propia casa, ni tampoco, digamos, no hay tal cual, no hay riesgo, no hay costo al mismo tiempo, salvo el desarrollo, obviamente, de la aplicación. Frente a eso está, no sé, el couchsurfing, por ejemplo, que es las personas que van conectándose a través de la red y ofreciendo un lugar en su casa a cambio de nada prácticamente, ¿tá? No como un negocio. O el tema, no sé, también del BlaBlaCar frente al Uber, también, si se quiere. BlaBlaCar es, yo voy, por ejemplo, a hacer un viaje en auto y estoy solo, ¿no? ¿Qué tal si compartimos, en todo caso, el viaje y compartimos los gastos? Está bien, ahí hay una aplicación, pero estoy hablando de la modalidad, si se quiere,
¿no? En cambio, Uber ya conocemos, no hay, allí no, dicen que son socios conductores para precisamente evitar hablar de lo que son, que es un trabajo precarizado, en donde supuestamente no hay patrón, pero justamente tampoco hay beneficio, no hay cobertura de ningún tipo en ese sentido. Y encima vos pones tu pequeño bien, como es el auto, y tu propio esfuerzo, y la otra persona no, ni siquiera se hace cargo de que es tu empleador. No sé si queda claro en este sentido. Sí, 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 sí. Vamos rápidamente a esto que me parece más interesante. Fíjense, hasta el año 2018 Argentina, bueno, dentro de lo que es América Latina, gozaba de relativamente una cierta prosperidad. 2018 fue el año de un crack financiero fortísimo a nivel global, que yo creo que es muy parangonable con lo que está sucediendo actualmente. ¿Por qué? Porque eso generó una pobreza a nivel global importantísima, una exclusión aún mayor y también un aspecto no menor, que es una mayor cantidad de consumo de antidepresivos, mayor consumo también de drogas lícitas e ilícitas, y de suicidios. Hay números incluso en ese sentido que dan cuenta. Yo creo que hoy Argentina no está ubicado en este lugar. El 60% de los chicos en la Argentina es pobre y ya... ¿Dónde estaría, Arturo? No puedo decirlo por falta, digamos, justamente de datos confiables. Fíjate que el Banco Mundial es el Pero último... peor que en la imagen, peor que en la filmina. Perdón, que en esta Filipina, sí, sin duda que peor. Porque ha crecido muchísimo el nivel de pobreza y de exclusión en la Argentina. Decimos, 60% de los chicos pobres, y yo calculo que no menos del 50 o 55% del total de la población en situación de pobreza, lo cual es ciertamente preocupante, y es como que existe otra sociedad dentro de esta misma, ¿no? Es más, hay algunas personas con cierta razón, dicen, es insultante hablar de exclusión social, porque ¿desde qué lugar se habla? Desde la inclusión, ciertamente. Y entonces, ¿dónde está el margen? ¿Y por qué? ¿Dónde está la sociedad, además, que se va conformando? Recuerdo una anécdota de inseguridad, precisamente, de unos jóvenes que entraron en la casa de una familia y le decían, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y el hombre le dice, está en la mesita de luz. Y le seguía preguntando dónde estaba la plata. ¿Sabes por qué? Porque no sabían lo que era una mesita de luz. ¿Se entiende? Hasta dice algo que parece tan de todos los días. Hay gente que vive otra realidad y es cada vez mayor en nuestra Argentina, la que vive una realidad muy distinta. Entonces yo no sé quiénes son los excluidos, quiénes son los incluidos, ¿no? Fíjense en esta distribución también que está hablando en este cuadro, ¿no? Están todas las fuentes allí planteadas. Esto también es del año 18, ¿no? Algo menos del 1% de la población mundial tiene tanto dinero líquido o invertido como el 99%, ¿no? Esto es insostenible, ¿no? Y bueno, y así continúan algunas otras, digamos que no quiero aburrirlos con números, pero tiene que ver también esto con un corte muy fuerte con los hemisferios. El hemisferio norte consume el 70% de la energía mundial, 75% de los metales, de la madera el 85%, el 60% de la comida, imagínense ustedes, ¿no? O Estados Unidos con el 6% consume el 48% de la riqueza total del planeta. En fin, sin embargo, como decimos, o como decía al inicio, la pobreza en términos generales va decreciendo en el mundo. El punto es la distribución de la misma, ¿no? Miren esto que es cuasi pornográfico, si se quiere. ¿Cuánto se precisa? Estamos hablando, es un informe de Naciones Unidas, ¿no?
para que haya instrucción básica para todos, para que haya agua para todos, ¿no? Yo he estado en países, ya mismo, gracias a Dios tengo la posibilidad de viajar, he estado en países en donde la tarea diaria es ir a buscar agua, ¿está? Haciendo Sí. kilómetros a pie, ¿está? En el África, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se necesita para salud reproductiva o salud y nutrición básica para todos? Estamos hablando de algo efectivamente básico, elemental: agua, salud, educación. Y fíjense cuánto se gasta en cosméticos, en helados, en perfumes, mascotas, ni qué hablar de droga, ¿no? Y armas. Entonces, creo que estos números hablan por sí mismos respecto a que es un sistema que hace crack, ciertamente. Yo no digo que esto, como plantea Zizek, esto es el fin del capitalismo, pero sí que precisa una reformulación urgente. Fíjense que fue hace, creo que no más de 10 días, que un grupo que se llaman Billionaires for Humanity, ¿no? Billonarios por la humanidad, gente efectivamente billonaria, plantean a los estados que que es preciso que les cobren más impuestos. Uno diría, pero están locos. No, son gente, algunos que han tenido justamente la inteligencia para poder acumular semejante riqueza y que saben que el mercado así no les aguanta, tampoco con semejante exclusión. Como decíamos también, bueno, en el año 2008, allí hay algunos datos que dan cuenta precisamente de lo que simplemente con una crisis, no simplemente, pero sí con una crisis financiera, lo que provocó, estamos hablando en el hemisferio norte particularmente, Norteamérica y en Europa, no quiero imaginar las consecuencias en el escenario de pospandemia respecto a la inclusión social y también a un elemento que no es menor, como es la cantidad de empleos. Se calcula que el 60% por lo menos de los empleos actuales van a dejar de existir en los próximos años, merced a la revolución tecnológica. Entonces, y es mucho más, hace mucho más ruido, según se dice, ¿no? Un árbol que cae que un bosque que crece. Entonces, es mucho más rápido también la caída del árbol que el crecimiento del bosque. Es mucho más rápida la destrucción que hay de empleos actualmente que la creación de los nuevos empleos. Entonces, nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica, o algunos le llaman, como Rifkin, que fue secretario de Trabajo de Clinton, la tercera revolución industrial, ¿no? Donde va a primar las energías limpias y renovables. En este sentido, creo que esto es algo, a pesar de la resistencia de las petroleras, muchas de ellas han comenzado hace ya décadas a producir alimentos, sabiendo que en algún momento esto se termina, ¿no? El tema de las energías justamente en base a combustibles fósiles. Va a tener también cada vez más, mucho más vigencia el Internet de las cosas, ¿no? Es decir, mucho más, las cosas van a tener una inteligencia artificial en sí mismo, ya cada vez más las tienen, ¿no? La heladera de lo cotidiano, si se quiere, que nos diga qué nos está faltando acorde al consumo habitual, o bien, en fin, escáneres de nuestro cuerpo sin necesidad de médicos, ni que hablar tampoco de los abogados, que van a hacer la misma inteligencia artificial, va a dar las respuestas que nosotros precisamos, como en tantas otras profesiones y oficios. Transportes autónomos, ya existen, ¿no? Autos que se conducen a sí mismos y sin necesidad de nafta. Imaginen los camioneros, a los taxistas, etcétera, son especies en extinción, ciertamente.
con un costo que realmente no va a ser marginal cero, porque bueno, al no estar necesitando consumir, sino que se retroalimentan, como en el caso de las baterías, esto también lleva a que sean autónomos, cada vez más autónomos, ¿no? El tema es, ¿quién va a tener el rédito de toda esta revolución que estamos nosotros viviendo? Y ahí es cuando yo decía, vamos a un ultracapitalismo con un sistema de control social muy fuerte y muy concentrado, autoritario también, con un control de nuestras vidas, nuestros datos personales también a ultranza, en donde se anticipen a lo que nosotros queremos. ¿Qué les pasa a ustedes seguramente con los teléfonos? Estás hablando de cualquier cosa y el teléfono de pronto te hace una promoción de eso, cualquier cosa, o hacen, ¿no? Bueno, ni que hablar en las computadoras también lo que sucede, ¿no? Cookies, no, como le llaman. Esto es un capitalismo más concentrado aún del que veníamos llevando, o bien a un tipo de economía colaborativa. Y creo que ese es, en todo caso, el gran debate que hoy debiera darse, ¿no? Y es la gran puja que se está dando en el conjunto de los países, ¿no? Y esta última, la economía colaborativa, ya está. No es una idea, no es algo utópico, es algo que está presente, que fíjense que solamente en Europa ya ha dado en el 2015, ¿no? No hay buenos datos en relación a esto, la verdad. 28.000 millones de dólares, y para dentro de nada, 5 años, se espera que movilice a los 5, digamos, que movilice a través de empresas de 5 sectores, ¿no? En alojamiento, en transporte, esta economía colaborativa, servicio a los hogares, profesionales, finanzas, y que movilice 300.000 millones. Es decir, es algo que va creciendo. Aquí en la Argentina nomás hay 450 empresas bajo ese rubro, ¿no? Hay incluso hasta... Vos interrumpime cuando yo hablo porque de pronto me Sí, entusiasmo. sí, no, es interesante el diagnóstico que haces. Yo no sé si lo analizás y es preocupante, pero ¿qué sugerís, Arturo, para resolver este problema? Digo, lo que hablabas antes fue fuerte lo que dijiste, 60.000 empleos que van a desaparecer. Y no sé si analizarlo como algo bueno por el avance tecnológico y por otro lado lo negativo de que, bueno, gente que va a perder el empleo va a tener que reinventarse, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que este 60% en este sentido son empleos que están vinculados directamente a lo que es el aparato productivo, ¿no? El sistema cada vez necesita de menos personas, ¿tá? Y ni que hablar del sistema productivo. Es más, este virus lleva a que muchas empresas hayan concluido que en realidad no se necesitaba tantas personas. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas están en sus casas y las empresas continúan. La robotización se va a potenciar, ¿está? Y también se va a potenciar el teletrabajo, que así como yo hablaba de la parte positiva de poder combinar lo que es hogar, vida familiar y empleo, también lleva a que muchas empresas digan, nos vamos a ahorrar un montón de plata al no tener que darles de comer a los empleados, al no tener que estar pagando gastos fijos como estamos pagando, teniendo semejante cantidad de metros cuadrados, ¿tá? Cuando lo podemos, cada cual puede trabajar desde su casa. Y es más, el gran riesgo, y esto lo digo también por experiencia, de trabajar desde el hogar, es que no hay ni sábados ni domingos, ni tampoco hay horarios. Porque como el trabajo está a mano, siempre uno se acuerda de algo, y no es que hay que esperar ir a la oficina para poder hacerlo. Me lo hago ahora antes de que me olvide. Esto lleva a una sobrecarga también laboral, ¿no? Entonces, existen distintas formas, ¿no? Es más, algunas las tenemos incluso en nuestro San Isidro, que vamos desarrollando tipos de economía colaborativa. Cuando hablamos, por ejemplo, de
cosas pequeñas, si se quiere, como la reutilización de los aparatos electrónicos, que venimos haciendo con la red juvenil desde hace muchos años, ¿no? La gente cada vez tiene más conciencia respecto a la cantidad de años y a veces siglos que toma en degradarse muchos de los objetos que utilizamos. Entonces hacemos campañas de reutilización de residuos electrónicos, luego vamos también y proponemos algunos cursos, digamos, para arreglarlos. Con una fundación se toman las partes que son útiles, se arman nuevas computadoras que vuelven luego a la sociedad abriendo centros de inclusión digital para tercera edad, por ejemplo, o armando gabinetes también de computación en escuelas públicas particularmente. Allá tenemos un círculo virtuoso que termina de pronto en adultos mayores que pueden conectarse con sus hijos y mucho más, fíjense en este contexto de pandemia, ¿no? Nosotros tenemos cantidad de adultos mayores que han aprendido justamente a utilizar el Zoom, a trabajar, a poder pasear virtualmente a través de sus computadoras, a hablar con sus familiares en el exterior. Otros ejemplos como de las huertas con los chicos con discapacidad, que para nosotros ha sido en principio una premisa de inclusión laboral, generar huertas para que sean laborterapia, que sean terapéuticas para ellos, pero que al mismo tiempo esto implica una alimentación saludable y que al mismo tiempo sea un ahorro para muchas familias de sectores vulnerables, y que al mismo tiempo, nada, hace 1 o 2 semanas firmamos con un laboratorio precisamente que sus residuos, que son particularmente de café y de jarilla, que es uno de los vegetales, sirvan como compost para retroalimentar. Es decir, hay un montón de círculos virtuosos que se pueden hacer y que vamos también desarrollando. ¿Esto de qué manera impacta? Impacta en una mayor cohesión social, mejora la calidad de las comunidades, ¿no? Da valor a las relaciones sociales, genera solidaridad y confianza, y también, ¿por qué no? Hay ahorro concreto, también digamos, se impulsan muchas actividades económicas como las que mencionaban y tantas otras, y por supuesto hay un cuidado del medio ambiente, ¿no? De forma tal que esto, que es muy positivo, se enfrenta, y con esto ya vamos redondeando, a lo que veníamos nosotros hablando, ¿no? Al ADN monopólico que tiene justamente el capitalismo de plataformas, la concentración en pocas manos, y que no todo, la conciencia de que no todo es mercantilizable, ¿tá? Que existe antes que nada vínculos que deben ser fomentados, que deben ser alimentados, ¿no? Nosotros vamos de lo contrario, como decimos aquí, a quedar esclavos, si se quiere, esclavos de la automatización, esclavos de la inteligencia artificial, esclavos, y con esto cierro, esclavos de nosotros mismos. Nosotros, como hablábamos recién con respecto al tema del teletrabajo, vamos a creernos patrones de nosotros mismos, cuando en realidad somos esclavos de un gran sistema que tiene una propia lógica. Entonces, ahora apelo simplemente, estos son algunos de los ejemplos, fíjense en esta última aplicación, esto es ya para mí espantoso, porque habla de este desmembramiento a nivel del tejido social. Es una plataforma que facilita que puedas comprar las obras de los restaurantes a precios más accesibles. Claro, podés comer en todo caso de un restaurante muy fino por muy poco, pero son lo que les sobra a ellos. O sea, ni siquiera tienen ese tipo de desecho en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que digo es, apelo en este caso
al querido Facundo Cabral, ¿no? Que decía, vuele bajo porque abajo está la verdad. Y creo que hay que volver a algo que nunca vamos a perder, que es nuestra condición de seres sociales. Somos animales que no hemos nacido para competir, sino para convivir. Y entonces yo siempre suelo decir, hasta Robinson Crusoe tenía un viernes, ¿no? Que era su amigo imaginario, el ermitaño. En su cueva apela a un diálogo con Dios o con quien fuera, como lo conciba, digamos. Siempre por nosotros, para ser humanos, necesitamos al otro. Entonces, nada mejor en este contexto preocupante, pero al mismo tiempo que debe ser ocupante, nada mejor que apelar a nuestras pequeñas comunidades, no de manera defensiva, replegándonos para decir nosotros no somos aquello, sino para decir orgullosamente, nosotros somos estos, somos vecinos en acción, ¿por qué no? Con el cierre y todo. ¿Cuántos minutos más nos regalás, Arturo? Porque quedaron cosas para preguntarte. Es muy interesante escucharte, igual todo el análisis que haces. Decinos vos hasta qué hora podemos ir. No, podemos seguir unos minutos más. Unos minutos más. Bueno, te voy preguntando también consultas que nos hacen llegar a todos. Les agradecemos la participación y la participación activa, porque también estuvieron escribiendo preguntas mientras te escuchábamos atentamente. Como por ejemplo, a ver, Arturo, vos sociólogo que tenés la mirada por excelencia, porque analizás el comportamiento, tenés el tacto ese que no tiene cualquiera. Es importante escucharte. ¿Cómo logras procesar las diferentes opiniones de estos expertos? Viste que cada día aparece un experto nuevo en esto del coronavirus, saben todos. ¿Cómo analizás vos eso que dicen de los mejores cuidados? No termino de entender la pregunta, ¿los mejores cuidados en qué sentido? A ver, hay expertos que hablan sobre los mejores cuidados para prevenir del COVID. ¿Qué te genera a vos escuchar tantas opiniones y tan diversas, no? Sí, a ver, existe un término que también se ha acuñado hace no mucho tiempo, que es el de, no solamente el de pandemia, sino el de infodemia, que es la pandemia por información. Uno, si escucha todo, termina hasta contaminado también. Y sin embargo, las opiniones muchas veces responden a lógicas de poder o lógicas económicas también, porque el poder comunicacional está concentrado en el mundo, en muy pocas agencias de noticias, 4 o 5, de las que ellos seleccionan qué es noticia y qué no. Suceden un montón de cosas en el mundo, ¿tá? Pero nosotros nos enteramos solo de aquello que quieren que nos enteremos, digamos, de alguna forma. No estoy con esto planteando una mirada paranoide ni nada por el estilo, la naturaleza del sistema también lleva a una concentración en materia informativa. Y por otro lado, hay mucha desconfianza. Incluso, o sea, existe un axioma en psicología social que plantea que el primer candidato a ser chivo emisario en un grupo es el líder. Y es la esfera política, la esfera pública, la que lleva el liderazgo, en todo caso, del proceso social, ¿no? Fíjate vos que hay incluso sospechas respecto a la validez de la palabra de la Organización Mundial de la Salud. Porque plantea, o ha habido denuncias de que China le ha pedido, Xi Jinping, el primer ministro, le ha pedido al griego titular de la organización que no divulgue todavía la existencia de una epidemia en ese momento en Wuhan, ¿no? Que les dé mayor tiempo, mientras esa epidemia se iba difundiendo. Y también hay otros que dicen, bueno, pero están muy ligados el sostén o bien a países centrales o bien incluso también a ciertas industrias farmacéuticas. Lo que está claro en concreto
y nadie ha dicho que no en relación a los cuidados personales, es que el tema del distanciamiento social, el tema del tapabocas o barbijo, es algo que es absolutamente necesario, ¿no? Luego no sabemos si esto sí que es necesario, no sabemos si es suficiente, ¿no? Porque todavía no se conoce si los objetos, digamos, guardan y por cuánto tiempo el virus, ¿no? Los materiales, si está o no suspendido en el aire, ni tampoco si hay o no inmunidad de rebaño, también hay opiniones diversas. Pero fíjate vos, con esto cierro, digamos, esta pregunta es sorprendente también cómo de pronto cuando Rusia dice yo tengo la vacuna, de pronto saltaron todos los demás países en distintos lados diciendo nosotros también tenemos la vacuna, e incluso competencia en esa misma línea, cuando lo que debiera suceder con esta vacuna es lo que hizo hace ya muchos años Sabin, quien era un exiliado del nazismo, y que cuando descubrió su vacuna, le preguntaron, bueno, usted paténtela, que así puede tener los beneficios de la vacuna contra la polio. Dijo, no, esto debiera ser un valor para la humanidad, valor a compartir por toda la humanidad. Bueno. Quiero comentarte, escribiste para el diario Clarín también, no se me escapó, y hablaste ahí de la soledad de la sociedad, que no es solo de los millennials. No la sufren solo los millennials. ¿Me puedes ampliar ese concepto? Porque me parece interesante eso, también. Sí. A ver, ahí está claro el eje. En este caso, yo lo que estoy pensando es que debiera ser actualizado hoy en día, ¿no? Fíjate vos, todas estas personas que estamos aquí presentes podemos vernos solo a través de una pantalla, ¿no? Esto se ha agudizado, pero justamente y esto es parte también de la lógica del sistema, lo que hemos desarrollado, cuando digo el sistema no estoy hablando de unos malos poderosos, somos todos parte de ese sistema, ¿está? Por acción o por defecto. Lo que se ha promovido es una atomización de la gente. Los espacios comunes vienen desapareciendo de manera progresiva. Los mayores recordarán todavía el salir a tomar la fresca o a tomar mate a la puerta de la casa. ¿Para qué? Para encontrarse con los vecinos, ¿no? Charlar cómo les ha ido en el día, y jugar a la pelota en la calle de los chicos, o en las plazas. Hubo distintos fenómenos como el de la inseguridad también, que ha crecido en el mundo entero, que han dado cuenta de que ha habido una privatización de espacios públicos. Estamos cada vez más adentro nosotros. A lo sumo, lo que se daban eran los centros comerciales, donde también estaban segmentados por niveles socioeconómicos, ¿no? No es lo mismo, no sé, no quiero hacer nombres, pero uno en una zona rica que otro en una zona más marginal, si se quiere. Hay distintos tipos de espacios también comerciales. Nosotros, a pesar de vivir hasta las plazas, ¿no? Como hasta las plazas también. Y nosotros solemos decir, el mundo es un pañuelo, cuando decís, conocía tal o conocía cual. El mundo no es un pañuelo. Tenemos casi 7.500 millones de personas, ¿sí? Nosotros nos movemos en círculos cada vez más pequeños, ¿eh? Y de pronto no conocemos al vecino que está, a 10 cuadras, porque pertenece a un círculo, si se quiere, social, diferente al nuestro, ¿tá? Bueno, nada, podría seguir hablando en esa línea. Pero el tema de las 10 de la noche. Discúlpame una cosita. El tema de la soledad y de la depresión, en este caso ha afectado además particularmente sí a los jóvenes, ¿tá? Porque están en plena etapa
de construir su capital social y porque además definen su propia identidad mucho más que los adultos en base a la interacción con el otro, pero no obstante esto no es exclusivo de ello, ¿no? Ni que hablar, digamos, si pensamos en los adultos mayores. Mi madre tiene 92 años, hace 5 meses que no sale a la calle, ¿está? Y yo hasta hace muy poquitito tenía miedo de ir a visitarla, miedo por ella, ¿no? Por supuesto, Iba, imagínate la cantidad de casos. Te iba a preguntar de eso, Arturo, porque tocaste un tema ahí muy importante. ¿Cómo observás vos a esa población mayor? Y quiero, a ver, quiero sumarlo también a los chicos, pueden ser adolescentes, jóvenes, porque tenés tema de aislamiento, obviamente que ansiedad, obviamente que depresión, obviamente que esto puede llevar a consumir psicofármacos o adicciones. ¿Cómo analizas todo este cóctel que genera una cuarentena con, bueno, con esto que te comento, ¿no? Estos casos que se pueden dar? Bueno, creo que si había un miedo al otro, justamente por lo que hablábamos también respecto al tema de la inseguridad, en este caso se nota mucho en los chicos, ¿sabes? El miedo a salir de la casa. Y esto se va a notar también en los adultos mayores. Creo que en este sentido hay un problema también presente y potencialmente creciente de salud mental, ¿no? Lo escribió también nuestro intendente hace muy poco en el diario Clarín, en el mes de mayo, precisamente, que atención atención a la crisis de salud mental que se viene, ¿no? Y es más, no solamente de salud mental, sino también de salud física, porque buena parte de los problemas vendrán por parte de gente que no ha podido o no ha sabido o ha tenido temor a cuidarse, a continuar con sus tratamientos a lo largo de esta cuarentena. Y bueno, lamentablemente va a haber agravado sus cuadros, ¿no? ¿Y cómo evaluás, quiero preguntarte en este sentido, el manejo de la cuarentena? Si querés opinar y si no, bueno, también lo vamos a respetar. A ver, Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, intendente que tengo yo por vivir en el partido, dice, bueno, salgan a la calle, pierdan un poco el miedo al virus, caminen, hagan recorridos, obviamente, evitando el contacto con otros. Después te dicen, bueno, quédate en casa. ¿Cuál es, vos crees, la solución? Ayer hubo una marcha, también te quiero, si querés sumarle a la pregunta, el análisis del 17A, si lo querés dar. ¿Está bien salir así masivamente en medio de una pandemia? Mira, acá ha habido una línea divisoria muy clara, muchos lo han dicho también, entre aquellos que están en función de gobierno y aquellos que no lo están. Incluso dentro digamos, del mismo área política, ¿no? Si se quiere. Si vos te vas a fijar, y cualquiera lo puede revisar, que aquellos que tienen la responsabilidad de gobierno, sea a niveles municipales, provinciales o nacionales, han sido mucho más cautos durante todo esto porque se conoce cuál es el impacto en el sistema sanitario de todo esto. Desde ya yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones en un contexto de esta forma. Es más, yo creo que hay que ser muy creativo. Ha sucedido también que ha habido, no sé, a través de distintas, hablábamos de plataformas que también puedan servir para esto, para protestar, si se quiere, para manifestar la propia opinión, ¿no? El change.org, que también tanto se ha utilizado y que ha sumado cantidad de firmas. Hay otras formas, en todo caso, sin exponerse, ni exponer al otro tampoco a un contagio. En San Isidro lo que se ha pretendido es, en principio, saltar algo que creemos que es una falsa dicotomía entre salud y trabajo. La verdad que hemos constatado que con adecuados protocolos de acción y con control también por el área correspondiente, por ejemplo, el de Inspección General,
se puede continuar con el trabajo, con servicios, con producción, con los debidos cuidados. Y al mismo tiempo, justamente por esto que recién mencionábamos, que es una pandemia también en términos de salud mental, y por nuestra propia naturaleza, como decíamos también, de seres sociales, el hecho del aislamiento trae sus consecuencias. Por ende, no es que se ha estimulado que la gente salga, no, pero sí se ha dicho que salga con los cuidados necesarios y también con el control correspondiente. Es decir, se apeló a la responsabilidad y a la madurez de la gente. Y yo te digo que muchas veces, o sea, al menos en San Isidro, y de la gente de San Isidro, uno observa que hay realmente conciencia, existe también respeto por este uso, digamos, de estos cuidados, ¿no? Si se quiere, alcohol en gel, la distancia, el uso del tapabocas. Es decir, no hay que infantilizar tampoco a la gente, ¿tá? Sí, es harta, hay cantidad de información al respecto. Es interesante escucharte. Tengo, si querés, las últimas dos. Hacemos, si te parece, Arturo, y bueno, agradecerte desde ya por tu tiempo. Pero, ¿qué le decís al comerciante, al que tiene en San Isidro su local, o sacalo de San Isidro si querés, no lo analizamos a nivel provincial o nacional, que tenga su local y no pueda abrir, pero dice, bueno, yo quiero cumplir con todos los protocolos y no puedo abrir? O los casos donde tienen que bajar la persiana, ¿no? Porque no pueden seguir pagando los gastos y demás. ¿Qué le dirías a esa gente, si te puedo preguntar, a nivel económico? Que apele a sus... hablábamos de las pequeñas comunidades, ¿no? Que apele a sus autoridades más inmediatas, como son los municipios, precisamente, para proponer a través de sus cámaras, estoy hablando de sus cámaras empresarias, ¿no? O profesionales, para que apelen a sus autoridades inmediatas para que se impongan esos protocolos, que se impongan no esos, sino que se discutan y se aprueben, digamos, protocolos que tengan el debido cuidado, ¿no? Precisamente por las personas que trabajan y también por las personas que allí acuden, ¿no? Es terrible también lo que sucede a nivel comercial y productivo, ¿no? No sé, esto es lo que ha sucedido y lo que sucede en San Isidro, ¿no? Donde hemos tratado de llevar la vida lo más normal posible, en la medida de lo posible, y realmente la conversación, la comunicación con las distintas cámaras de comercio, cámaras de industria, es permanente y se van ajustando, ¿no? Estos protocolos, estas metodologías. Hablando la gente se entiende, e insisto, no es el gran papá que dice, vos no podés salir de casa, ¿no? No, escúchame, sí, podés salir, pero cuidado, bajo estas condiciones, por vos y por los otros. Recordá vos también que además en nuestro lugar, en San Isidro, es muy directo el impacto, atento que el sistema de salud es enteramente municipal. Es decir, que aquel que no es que se te dice sí, salgan alegremente, que después alguien se va a hacer cargo. Es el propio municipio el que después también se va a hacer cargo de las consecuencias si es que llega a desbordarse el sistema sanitario. Por eso, en este sentido, ha habido también, y sigue habiendo, ciertamente, una calibración muy fina, ¿no? Respecto a la tasa de ocupación de camas y las aperturas que se fueron dando. Bien. A ver, me gusta en este sentido preguntarte, yo no sé si lo ves así, pero a nivel de comunicación lo que veo es que cada vez la gente se comunica menos, ¿no? Y estamos, digo, con el teléfono, uno piensa que estamos más comunicados que antes. Bueno, me reservo esa opinión, ¿no? De decir que no es así. ¿Vos creés en este sentido lo mismo? ¿Creés que faltan esos vínculos sociales o que la gente tenga conocimiento de generar esos vínculos sociales, la necesidad? Mira, celebro tu pregunta porque la verdad que la comunicación, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la conectividad, estamos cada vez menos comunicados. Cada vez más pobre la comunicación.
ya de por sí existían ciertos pudores, particularmente entre nosotros los hombres, ¿no? A expresar sentimientos, afectos, a emociones, si se quiere. Hoy en día, quien te deja un mensaje de WhatsApp mayor a 1 minuto es un desubicado. ¿Está? ¿Cuántos piensan así, Están silenciados, pero ¿cuántos pensamos igual, Entonces, vos fíjate que esto que vos decís es otra de las paradojas de la que estamos nosotros viviendo, ¿no? En la hiperconectividad estamos cada vez más aislados, ¿no? O sea, este tema de los emojis también, ¿no? Pareciera que con eso ya expresaste tu afecto, lo que estás sintiendo, ¿no? Como afectivamente. Y la verdad que nos faltan cada vez más palabras, por otra parte, y esto se nota incluso también en los medios de comunicación, ¿no? O sea, la pobreza que hay en el lenguaje está directamente vinculado con las menores ocasiones de contacto interpersonal. Así que sí, creo que en ese sentido nos vamos empobreciendo, lamentablemente, pero estoy confiado de alguna forma en que finalmente, tanto a nivel global, en la naturaleza, como a nivel de humanidad, también por nuestra condición de seres sociales, en ambos aspectos la naturaleza se va a imponer, ¿no? Se van a recuperar equilibrios a nivel del clima, si se quiere, de la calidad del aire y demás, y también se van a ir recuperando antiguas costumbres, pero que pertenecen a nuestra condición natural. Bien, un mensaje esperanzador hacia el final dejaste, después de todo el panorama que veíamos negro, veíamos la tormenta de frente al año que viene. Arturo, la última, si me permitís, porque, bueno, hay gente que literalmente ya no aguanta más. Uno le puede decir, bueno, 15 días más, hagan un esfuerzo más. Ya la verdad que el esfuerzo lo superó, ¿no? Lo viene haciendo desde marzo y debe estar en casa ahora mirando la charla atento. ¿Qué le dirías a esa gente y qué le dirías al resto de la población? Lo hago extensivo a todos, en realidad, desde su casa, que te estén escuchando. ¿Qué mensaje le darías de cara al año que viene? ¿Qué mensaje le darías en este escenario post-pandemia? Mira, primero, el optimista fuiste vos ahora, porque decís que no va a haber pandemia el año que viene, ¿no? Dios mediante va a ser así, y esperemos que no vengan otras pandemias, otros virus, ¿no? Está ahí por ahí, uno lee que en el sur de España está el virus del Nilo y tantas otras cosas que pueden ir apareciendo hasta que nos despertemos, ¿no? Yo soy de los que cree que nosotros vivimos dormidos. En Oriente esto lo tienen en muchos lugares, digamos, muy claro, ¿no? Que nosotros vivimos con un velo que recubre la percepción directa de las cosas, ¿no? Le llaman Maya. Y nosotros vivimos proyectando desde nuestra propia cabeza. ¿Qué es lo que digo? Que me parece que lo de ayer, incluso la marcha, ha tenido un variopinto de reclamos que en realidad se sintetizan en un hartazgo. La gente lo que necesitaba, y en ese sentido es comprensible, es salir a gritar, a protestar, a sacarse de adentro muchas cosas acumuladas en este tiempo y además mucha incertidumbre respecto al porvenir, ¿no? Y una situación de malestar, que ya venía dándose a nivel social, a nivel global. Fíjate vos que, como decíamos con respecto a la Organización Mundial de la Salud, en general no queda títere con cabeza en términos de dirigencia, cuando desde hace muchos años ya vos a la gente le preguntás qué opina de la dirigencia política y te habla pestes, qué opinan de la dirigencia económica, de la dirigencia sindical, de la dirigencia militar, de la dirigencia eclesiástica. Hay una incredulidad, ¿está? Pero porque lo que está en crisis es la marcha de nuestra civilización. Tenemos que replantearnos. Y allí va entonces a lo individual, como decíamos, ¿no? Creo que es un momento
para ser creativos. E incluso ser creativos a nivel productivo, si se quiere, o económico, ¿no? A no seguir haciendo lo mismo. Si te vas a chocar con una pared, trata de ver cómo haces para esquivar, cómo esto que vos sabés hacer, realizarlo, desarrollarlo de otra forma. Y si no sabés hacer, pero quisiste hacer siempre algo, aprendé, ¿está? Aprendé a hacerlo. Nosotros solamente tenemos nuestro presente. Y este virus vino también a ponernos de manifiesto lo que muchos quieren olvidar, que nosotros somos seres finitos, que nos vamos a morir. Debe ser la única especie que tiene conciencia de su propia finitud. Y hay que vivir con eso. ¿Tá? Hay que vivir sabiendo que nos morimos. ¿Ok? Entonces, dale prioridad a tu día, a cada uno de tus días. Trata de aprender algo distinto y no importa si es útil y te sirve a nivel económico, buenísimo. Pero no te quedes con que sea económicamente útil, sino que te sea humanamente provechoso. ¿Tá? Porque si te es humanamente provechoso para vos, por lo menos a tu círculo inmediato, seguramente también vas a enriquecer. Impresionante, Arturo, qué interesante escucharte, qué bueno lo que me decís. Déjame la última, de Yapa. No sé si cenás temprano y si no ponemos todo el plato y comemos juntos, porque nos quedaríamos horas hablando con Arturo Flier. La última es preguntarte, si me permitís, Arturo, que en estos tiempos, si vos crees que es útil y necesario informar sobre la inteligencia emocional, quiero tocar ese concepto, para poner el acento en la importancia de los vínculos, ¿no?, que hablábamos antes. ¿Es útil, es necesario informar sobre inteligencia emocional? Mira, es absolutamente imprescindible. Y ya, bueno, se ha escrito ya hace años sobre esto, pero cada vez son más. Es más, incluso lo ha hecho desde el siglo pasado, incluso hay autores también que hablan de que la educación no debiera ser de un solo hemisferio, que tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno es el analítico, reflexivo, racional, y otro es aquel que está vinculado a la creatividad, a la afectividad, a la emocionalidad. Incluso en Latinoamérica, el propio Paulo Freire también escribió al respecto, y son muchas también las tendencias que hay a nivel educativo, si se quiere, en donde se trabajan con ambos aspectos. Steiner también ha trabajado sobre eso, y tantos otros. Creo que es absolutamente necesario plantearse una educación distinta. Es más, nuestra educación es del siglo XIX, es una educación que ni siquiera sirve para generar recursos humanos. Fíjate vos que, Nicolás, qué definición, recursos humanos. ¿Tá? No son personas, son recursos. ¿Para quién? Para un sistema productivo. ¿Está? Bueno, a raíz de eso, perdón, vi una serie muy interesante que es Recursos Inhumanos, que habla un poco de lo que vos contás, la recomiendo también para el que no la vio, que tiene que ver con lo que decís. Bien. Bueno, por eso digo, lo que es necesario es empezar a educar para hacer gente, más seres humanos y menos recursos humanos. En la medida en que seas más ser humano, y no estoy hablando desde un lugar poético, ¿está? Estoy hablando incluso desde un lugar muy práctico. En la medida en que vos desarrolles mucho más ambos hemisferios cerebrales, vas a poder, en un mundo tan cambiante, ser una persona creativa y te vas a poder desenvolver con mucho mayor éxito en sociedad que aquel que esté formateado a trabajar un solo hemisferio y en pos de un determinado sistema, si se quiere, un determinado mercado, ¿no? Y algo no menor, el sistema educativo va a trabajar también para hacer personas cada vez más felices, porque van a saber convivir de una manera mucho más
plena con los demás y consigo mismo, si les toca, como decíamos al inicio de la charla, estar aislados, van a tener la suficiente riqueza interior como para poder desarrollarla. Arturo, muchísimas gracias. ¿Hubo algo que no te pregunté, que te hubiese gustado que te pregunte? Te dejo esa última. No, han sido muy pertinentes tus preguntas y no, solamente digo, simplemente como cierre, no nos definamos por aquello que no somos. ¿Tá? Esto es a nivel, incluso a nivel político también lo planteo, ¿no? Digamos, yo no soy esto, entonces soy esto otro. Estas famosas grietas, ¿tá? Realmente es una cosa absurda. Mientras nos están llevando puestos a nivel global, ¿no? Nosotros seguimos peleándose como... Había una película muy antigua de Monty Python, que es un grupo inglés muy bueno, ¿no? Era La vida de Brian, mientras se peleaban entre los judíos, venían los romanos, entre la izquierda y la derecha, ¿no? Venían los romanos, los metían adentro de una red y se lo iban llevando y ellos seguían peleándose allí adentro de la red. Nosotros nos pasa lo mismo, el mundo se va concentrando hasta un momento dado en que posiblemente implosione, no caigamos en falsas grietas, seamos creativos, en todo caso antes de colocarse en un lugar o en otro, tratemos de hacer síntesis, porque seguramente cuando hay dos personas que discuten, ambas tienen una parte de la razón. Esto vale a nivel tanto político como a nivel personal, ¿no? A nivel de un matrimonio, a nivel de amigos, si se quiere. Bueno, a ver, ¿qué me sirve de lo que dice el otro y qué puedo servir yo al otro? ¿No? Y dejémonos, realmente, dejémonos de pelearnos, dejémonos de preocuparnos, a pesar del cuadro dado de situación. Yo lo que digo es, dejémonos de preocuparnos y ocupémonos. ¿Tá? Se nos va la vida, en el medio se nos va la vida. Ahora, ¿vos creés, Arturo, que vamos a ser más humanos, más solidarios cuando volvamos a la normalidad, si se cree, o vamos a seguir pensando en me salvo yo y el otro que haga su vida? Es difícil decirlo. Mira, yo lo que sí observo, Nicolás, es que hay y no estoy endiosando, porque han dado bastante por Oriente y tienen sus serios déficits también. Pero lo que sí hay, de manera más clara, también lo hay en Occidente, es que las antiguas tradiciones y antiguas verdades comienzan a tener cada vez mayor difusión. Hoy hablar del karma, por ejemplo, hablar de mantras, hablar de yoga, o hablar de otras del budismo zen o de otras cuestiones, está como popularizado, si se quiere, ¿no? Atención, el sistema es tan inteligente que lo mercantiliza también, así como en su momento, digamos, no sé, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Al Che Guevara lo han convertido en una remera, o a que el movimiento hippie, el sistema, tiene una inteligencia propia tal que lo ha mercantilizado también y lo ha hecho moda, cuando en realidad era un movimiento, digamos, de juvenil particularmente, que se enfrentaba al sin razón, al sin sentido de la guerra en Vietnam, ¿no? Y se expresaba a través de la música, y había propuestas de vuelta a la naturaleza y de vida en comunidad, era un antisistema. Pero bueno, ha sido muy funcional al sistema, justamente para evitar que estalle, ¿no? Bueno, lo ha convertido en moda en ese momento. Así que lo que digo es, yo no sé qué es lo que va a suceder. Yo espero, francamente, espero que no implosione porque va esto a generar mucho dolor, pero sí apelo a aquellos que mejor están en comparación a otras personas a que puedan tener una mirada más humanista, ¿no? Y menos egoísta.
Gracias, Arturo Flieger, psicólogo social, sociólogo. Nos encantaría seguir charlando, Arturo. 1 hora y media nos regalaste. Gracias por abrirnos tu casa y poder charlar un rato contigo. Ha sido un placer y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias. Palabras finales de Vilma de Brasi, mientras aplaudimos a Arturo Flieger. Vilma. Bueno, Arturo, te voy a confesar algo. He sido alguna adelantada en su momento. Vos sabés que yo no manejo. Entonces siempre me conduzco con remises. Y hace como unos años atrás estaba en un puesto donde, en una agencia de autos, y yo decía, bueno, acá hay mucha gente, ¿no? Pero había pocos autos. Entonces yo le decía a una señora, digo, señora, ¿para dónde va usted? ¿Va para San Fernando? Voy a Bécar, bueno, usted va para Bécar, yo sigo. ¿Por qué no lo compartimos? Me miró con una cara tan rara esta mujer. ¿Sabe por qué le digo? Porque hay pocos autos, no lo podemos compartir, ¿qué le parece? Y sabés que esa pequeña idea después surgió en esa agencia comentándolo, ¿viste? Cómo compartir es importante, ¿no? Sin influenciar, por supuesto, ¿no? La necesidad del otro. Pero te quería decir que en ese caso siempre me gustó también compartir. Y la parte humanística es como que te nace del corazón. Cuando yo digo, tengo vocación de servicio y lo manifiesto y estoy acompañada por gente maravillosa, porque eso es lo que voy a resaltar siempre, es lo que te da energía. Y por más tecnología, y por más Zoom, y por más todo, no, lo que te da energía es agarrar el teléfono y decir, che, escuchame, dejamos el celular, tenés el teléfono fijo y quedarnos un ratito. Creo que eso también te reconforta. Así que la parte humanística creo que no va a salir de nuestros corazones. Y muchas gracias, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por todo lo que nos diste. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Muy bien, aquí finalizamos entonces. Bueno, gracias a Nos todos. encontramos en la próxima. Estén atentos, ahí vamos a difundirlo seguramente con el próximo invitado. Sorpresa, nos lo reservamos. Va a quedar entonces esta charla grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, Vecinos en Acción. Muchísimas gracias a todos, que tengan buena semana. Beso.